de todo tipo a través de la prensa, a través de las redes y a través de las revistas científicas, que son las que nos habían tenido por lo menos acostumbrado antes. Y hay una gran confusión. Imagínense si hay confusión, yo diría, entre los médicos, si debe haber confusión entre la gente. La idea, por supuesto, de hoy es, yo no voy a dar una charla de tratamiento del COVID, no soy infectólogo, ni intensivista, ni siquiera estoy tratando COVID en estos días, pero tampoco voy a dar una charla completa de lo que es metodología de la investigación, en el tiempo que tenemos sería imposible. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Bueno, en realidad voy a hacer una suerte de popurrí entre la información que han surgido por distintos ángulos, como les dije, y una mirada personal del problema, tratando de repasar conceptos de la metodología de la investigación, que seguramente todos conocemos, pero bueno, nunca está de más mirar un poquito más en detalle, sobre todo en una época como esta. Entonces, la primera pregunta, y lo primero que yo vengo diciendo es que esta pandemia, como científicos, digamos, nos está poniendo a prueba. Nos está poniendo a prueba porque yo me pregunto si hoy todos nosotros, en primer lugar, confiamos en el método científico, y dentro del método científico, si tenemos claro en qué diseño, en qué tipo de investigación tenemos que confiar, y un poco en el contexto de todo eso, si creemos en este concepto que se ha impuesto hace muchos años, basado en distintos tipos de diseños de investigación, que es la medicina basada en la evidencia, que bueno, que yo he tenido la suerte de vivir tan cerca ya con sus creadores en la Universidad de McMaster. Todos tenemos claro que vivimos una crisis muy particular, en la cual este es un virus que sabemos que no tiene un tratamiento, entonces hay una necesidad de buscar resultados muy rápido, porque son muchas las personas que fallecen día a día. Y ahí es donde todo este científico, entre comillas, y seguramente tenemos que ir en camino a un diseño metodológico simple, dada la coyuntura del problema, y al mismo tiempo que sean efectivos. Con lo cual, no es fácil lograr estos objetivos, y por eso seguramente lo que nos está pasando. Pero la pregunta es, ¿cuál es el límite, digamos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ceder científicamente? Y creo que ya hace mucho tiempo en las jerarquías de la evidencia, en las pirámides, hemos aprendido que, y creo que consensuado, pero ya a esta altura digo creo, que los estudios controlados, randomizados, son la mejor evidencia que disponemos cuando están hechos adecuadamente, muy por encima de los estudios de observaciones. Eso creo que es algo que por lo menos no lo teníamos en dudas si seguimos a las sociedades científicas y a su expresión a través de guías clínicas. Los estudios randomizados de buena calidad son evidencia de tipo A, digamos, y en donde se transforman en recomendaciones de tipo 1, que sería lo que uno debiera hacer. Con lo cual creo que ahí hasta ahora no estaba puesto en duda. La pregunta es si estamos realmente convencidos en la actualidad, a pesar de esta necesidad de respuestas rápidas. Es decir, que los estudios randomizados sigan siendo la mejor metodología o el mejor diseño para obtener información en este momento, a pesar de la desesperación. Porque seguramente vamos a ir charlando a lo largo de estos días, por supuesto, con tantas muertes y desesperación, la comunidad científica va tomando pequeñas cosas como positivas para tener alguna esperanza, pero quizás eso se transforma en algo negativo. Mi opinión, y como puse casi conclusiones, lo quiero decir desde ahora, creo que la comunidad médica, las sociedades científicas, las autoridades sanitarias, de alguna manera han avalado el uso compasivo de drogas. Eso significa en esta indicación, sin que exista evidencia para hacerlo. Eso ha generado que estas drogas, voy a poner el ejemplo de la de hidroxicloroquina, podría ser cualquier otra, el lopinavir, ritonavir o remdesivir, estos antivirales, han sido incorporados a los esquemas terapéuticos de los hospitales. Cada cual tiene su esquema para actuar rápidamente ante la llegada de estos pacientes,
Pero bueno, no se han advertido claramente las consecuencias negativas de estas actitudes, fundamentalmente porque no hay evidencia que muestre que estas drogas sólidamente mejoren esta enfermedad, es decir, lleven a la curación a los pacientes o reduzcan la mortalidad. De alguna manera, esta actitud obstaculiza la investigación rápida de obtener. Nosotros vamos a invitar a hospitales a participar en un estudio que hemos diseñado, que después vamos a ver nosotros, y que los hospitales nos dicen que ellos ya tienen su esquema terapéutico y que no van a participar de estudios porque ya lo tienen armado. Y yo creo que de alguna manera eso genera un retroceso de varias décadas en los avances que se habían logrado, yo diría, en los últimos 30, 35 años de la epidemiología clínica. Tan solo algunos recuerdos. Este señor Bradford Hill era un estadístico inglés que fue el que publicó ya por el año, fíjense, 1948, el primer estudio randomizado, digamos, aleatorizado, parecido a lo que pasa hoy, en un estudio de tuberculosis con streptomicina. Por supuesto que ya había estudios con asignación no exactamente aleatorizada desde antes. Toda la historia de la medicina debatió entre el método empírico de cómo hacer investigación, pero digamos que hay como un inicio de estudios formales en 1948 con este trabajo. Y aquí, para recordar a los que yo llamo los Beatles de Oxford, que son hacia la izquierda Peter Slide, Salim Yusuf, Rory Collins y Richard Peto. Estas 4 personas son las que los más grandes conocimos, los trials, los famosos ISIS, el ISIS 1, el ISIS 2, el ISIS 3, esta gente fueron los gestores, no de los estudios randomizados, pero sí empujaron los megatrials, como le llamamos, las grandes colaboraciones entre hospitales de muchos países del mundo para obtener, como dice el título, si se necesitan o no grandes estudios randomizados. Presten atención a esta cita, es del año 1984. Como ejemplo, esta es la publicación original en el año 88 del estudio ISIS 2. El ISIS 2 fue un estudio, una gran colaboración, porque estábamos con una necesidad de atacar una gran enfermedad que seguramente es mucho peor que el COVID. En la Argentina, por poner un ejemplo, mueren 270 personas por día de enfermedad cardiovascular, muchas de ellas derivadas de un infarto, de una ACV, y hoy probablemente en Argentina se van a morir 8 o 10 personas de COVID. O sea, no tiene magnitud la comparación de la mortalidad por las enfermedades cardiovasculares y el COVID. Esta gente dijo, hay que bajar la mortalidad del infarto, que es la primera causa de muerte prácticamente en el mundo adulto. Hicieron este estudio, que rápidamente les muestro. Utilizaron una rama de streptokinasa, una rama de aspirina, una rama placebo y una rama que combinaba la streptokinasa y la aspirina. Este fue un estudio factorial. Y fíjense qué interesante, cuando compararon la streptokinasa con el placebo, de mortalidad vascular prácticamente a 5 semanas. Cuando vieron aspirina contra placebo, vieron una reducción del 23% de la mortalidad, y cuando analizaron el grupo que recibía aspirina y streptokinasa, se redujo un 42% la mortalidad a 5 semanas. Estos son resultados increíbles, hechos por un grupo y por investigadores increíbles, que fíjense que juntaron 17.000 pacientes para llegar a estas conclusiones, que al día de hoy siguen teniendo validez. Por eso se siguen utilizando los fibrinolíticos, por eso se sigue usando la aspirina en el infarto. Años luego apareció la angioplastia primaria, pero esto de la reperfusión precoz no ha cambiado. Esto es el impacto de un estudio aleatorizado, controlado, muy grande, pragmático, y eso es seguramente difícil de lograr en este momento con el COVID y las drogas, pero tengamos en cuenta un poco como guía que esto es un estudio impactante, como dicen ahora los game changers, que cambian las indicaciones. Nada más que para recordar, posterior a esto surge el concepto de medicina basada en la evidencia en la Universidad de McMaster con Gordon Guyatt, allí en la foto, que vino a poner un poco el lugar a un concepto de epidemiología clínica que hablaba David Sackett, y en parte tomando
una decisión de cómo hacer medicina basada en evidencias, no en el criterio de la autoridad, que era lo que se usaba hasta ese momento, o en investigaciones en muchos casos débiles. La medicina basada en la evidencia, simplemente para recordar, es un trípode, digamos, de la mejor evidencia disponible proveniente de la investigación, pero también la experiencia clínica individual, por las habilidades clínicas y la experiencia del médico, y definitivamente incluyendo los valores de los pacientes, que tienen que ver con las preferencias y las expectativas. En la mejor evidencia disponible es donde va a entrar la evidencia surgida de los estudios de investigación, como les decía, con los estudios randomizados de alta calidad a la cabeza. Entonces vamos, me escuchan bien, ¿no? ¿Estamos bien? Vamos, entonces, ahora Estamos bien, ¿eh? vamos Sí. a... Perfecto. Vamos a entrar un poquito en el tema hidroxicloroquina, o cloroquina, como es este artículo. Yo lo que quiero utilizar es un tratamiento actual del COVID como un ejemplo de lo que veo como parte de la problemática y compararlo luego con lo que creo que debiéramos hacer. Entonces, esto es nada más que una carta que se publicó por febrero de este año de China, donde mostraban que había, con la cloroquina, estudios en China, con un total de 100, un poquito más de 100 pacientes, donde se había visto que la cloroquina era mejor que el control para inhibir la exacerbación de la neumonía, mejorar las imágenes y los adversos. Esto surgió en China a tal punto que hubo una conferencia a mediados de febrero con los expertos del gobierno, autoridades regulatorias, investigadores, que decidieron en las guías para el tratamiento de la neumonía por COVID-19 incluir a la cloroquina. Por los resultados de estos, pensemos en estos 100 pacientes y los 17.000 que yo le conté hace un ratito de el ISIS-2. Por supuesto, ya hablamos de la coyuntura compleja. Fíjense que no hay mortalidad incluida entre los puntos finales. Estos los llamaríamos puntos finales intermedios, o como mejor les decimos, subrogantes. Bien, a partir, como ellos dijeron, a la luz de la urgente demanda clínica, entonces decidieron el permiso de empezar a utilizar este tipo de drogas. Esta información la toma de Background un grupo francés, que todos también escuchamos con mucha sorpresa cuando apareció la droga milagrosa. De alguna manera así se lo escuchó a tal punto que algún presidente de algún país tomó esta información y la transmitió con mucha energía esperanzadora de que se estaba avanzando en el tratamiento de esta enfermedad. Este es el estudio que hablaba de hidroxicloroquina y acitromicina para el tratamiento de COVID-2. Como dice el título, fíjense, es los resultados de un estudio no randomizado abierto. Bien, fíjense, la intervención fue la hidroxicloroquina versus control. Control en este grupo fue no recibir nada, o sea, hidroxicloroquina o nada. O sea, se sabía cuál era el tratamiento asignado, o sea, el estudio era abierto, no era ciego ni a los investigadores, ni al paciente, ni eventualmente a quienes adjudicaran los eventos. Como les dije, el estudio no fue randomizado, pero cómo se asignaron los pacientes a cloroquina o, digamos, control, bueno, lo hicieron de esta manera. Todos los hospitales, los pacientes que se internaban con COVID en el hospital de Marsella recibían el tratamiento activo, la hidroxicloroquina. En tanto que todos los pacientes que se internaban en los otros 4 o 5 hospitales que participaron no recibían hidroxicloroquina. Y además, todos los pacientes que en el hospital de Marsella habían rechazado la hidroxicloroquina como parte de su tratamiento o que tenían criterios de exclusión, también se los incluía en el grupo control. Digamos, la forma más, digamos, coherente o menos sesgada de establecer hidroxicloroquina o control. Fíjense que el tamaño menstrual que ellos calcularon dice que fue de 48 pacientes, es decir, 24 por grupo, con un punto final primario que era la negativización del testeo viral al día 6. Ellos siguieron a los pacientes hasta el día 14, pero
la negativización del hisopado al día 6, hecho con PCR, era el punto final primario del estudio. Claramente, esto es lo que ya llamaríamos un punto final intermedio o subrogante. Y otros puntos finales secundarios, que era la negativización viral al final del estudio, algunos puntos clínicos, fiebre, factores de riesgo, duración de la internación, muerte y también los efectos adversos. Veamos los resultados. Se reclutaron 42 pacientes, 26 en el hospital de Marsella, que fueron adjudicados a la hidroxicloroquina, de los cuales 6 no completaron el tratamiento a 6 días. 3 porque pasaron a unidad de terapia intensiva, es decir, empeoraron. 1 falleció. 1 abandonó el hospital, se fue a la casa y no participar más porque le había dado la PCR negativa del tercer o cuarto día. Y el último que dejó el tratamiento por náuseas. O sea, de los 26 pacientes asignados a hidroxicloroquina quedaron 20. Y de esos 20, hubo 6 que por criterio de los investigadores recibieron acitromicina. Por otro lado, quedaron los 16 pacientes del grupo control, que no recibieron hidroxicloroquina, que fueron parte de otros hospitales. Vamos a ver los resultados. Fíjense, de los 20 pacientes, 14, es decir, el 70%, negativizaron el estudio, el test viral. En tanto que del grupo control, 2 de 16, el 12,5%, negativizaron el estudio. La diferencia entre 70% y 12,5% de negativización viral al día 6 da una P significativa. Estos son los resultados del estudio que tanto sorprendieron a la comunidad médica en este momento. ¿Por qué? Bueno, en parte yo voy a tomar como muchas cosas que hemos tomado todos, y en distintos idiomas probablemente, en distintos lugares del mundo. El tratamiento es eficaz. Es inmoral no utilizarlo, según la referencia del infectólogo francés que refería haber derrotado la enfermedad. Y explica en el ensayo. Enseguidita, esa información es tomada, como les decía, por muchos políticos para transmitirlo a sus países. Esto en Fox News, en un reportaje, Stephen Smith, que hablaba que él también tenía resultados semejantes en 72 pacientes de su centro, que eran, la mayoría eran obesos, diabéticos o prediabéticos. Una muestra muy particular, y que ellos decían que dándole hidroxicloroquina, los pacientes no tenían, ninguno había tenido requerimiento de entrar en asistencia respiratoria mecánica, y eso tenía una significación estadística de muchos ceros, que fue el comentario que hizo, pueden buscar el video. Con lo cual la repercusión de este estudio francés, que habrán visto, y luego vamos a ver más detalles, fue muy fuerte. La verdad que si volvieron para atrás un poquitito, el estudio francés fue abierto con una asignación que no merece análisis, que determinados pacientes de un hospital van a una rama, los de otro hospital son pacientes que probablemente con otras características, no lo sabemos, y encima acitromicina le dan bajo el criterio de determinados médicos que estaban a cargo de los pacientes. Los números son muy pequeños, como vimos. Estamos hablando de 2 grupos de 20 y 16 pacientes, con eventos en la diferencia de pocos números. La verdad que son resultados muy poco confiables. Tal es así que la FDA, atrás del mensaje presidencial, toma esta información y fíjense que ellos dan una autorización a digamos, a facilitar la disponibilidad de cloroquina e hidroxicloroquina durante la pandemia para tratar pacientes en quienes, y esto es muy importante, un estudio clínico no se dispone de un estudio clínico o en el cual no fuera posible su participación. O sea, la FDA es clara, avala el uso compasivo de estas drogas fuera de la, digamos, necesidad, la presencia de evidencia, pero ellos dicen que esto está autorizado para aquellos pacientes que no pueden participar en un estudio clínico por alguna razón o porque no hay disponibilidad de un estudio clínico. Y este es un dato para mí muy importante. Fíjense qué pasó en las tendencias de la búsqueda de Google, en esos días siguientes. Aumentó terriblemente a partir de las informaciones de la prensa, a tal punto que en algún momento en Estados Unidos la hidroxicloroquina
no fue disponible. O sea, desapareció la hidroxicloroquina de las farmacias, la gente empezó a tomar hidroxicloroquina y hay referencia de gente que la empezaba a tomar en la casa, hasta en forma profiláctica, con los riesgos que tienen de efectos adversos. Y por supuesto que impidieron que la gente que realmente necesita cloroquina o hidroxicloroquina por sus enfermedades de base, no COVID, no tuviera disponibilidad. Fue como un impacto terrible desde la... Algunas revistas e informaciones que empezaron a decir que la Sociedad Internacional de Tratamientos Antimicrobianos no estaba de acuerdo con todo, con el aval a esa publicación, porque no reunía los estándares básicos de la metodología de la investigación para tener confiabilidad o validez. Entonces, un lío. Como ven, el estudio, la prensa, el estudio, otra vez la prensa, los médicos tomando esta información, el medio ambiente, me refiero a los pacientes llamando, complejo todo esto. Pero claro, sigue la historia y aparece otro estudio más, ahora en este caso, publicado en este sitio, que todos los deben conocer, que es un lugar donde se publican artículos antes de mandarlo a los revisores de revistas más importantes, un estudio de hidroxicloroquina retrospectivo, hecho con 368 pacientes en Estados Unidos, cuyos puntos finales eran muerte y asistencia respiratoria mecánica. Fíjense que mediante regresión y ajustando las características basales, es un estudio observacional retrospectivo, se hace lo que se puede para ajustar las diferencias en las características basales, se vio que los pacientes que habían recibido hidroxicloroquina, 97, versus los que no recibieron hidroxicloroquina, 158, tuvieron una mortalidad más del doble, con digamos, un hazard ratio de 2.6, que da una P significativa. Ellos dicen entonces que en este caso no se pudo demostrar la hipótesis que venía manejando el grupo francés, de utilizar la hidroxicloroquina como una cosa buena. Primera cosa distinta de este estudio y del otro, es que por lo menos tienen puntos finales clínicos, muerte y asistencia respiratoria, en tanto que como vimos en el otro era negativización viral. Pero también es cierto que este es un estudio retrospectivo que debe ser absolutamente sesgado. Imagínense que los pacientes que fueron a hidroxicloroquina tuvieron una mortalidad más del doble, y yo no creo que eso sea simplemente producto de la hidroxicloroquina. Lo que quiero decir es que este estudio probablemente tampoco, o seguramente tampoco, es correcto. Pero claro, cuando empezamos a hacer observaciones de estudios metodológicamente muy débiles, puede salir blanco, puede salir negro, y vamos como una pelotita de tenis de un lado para el otro. Por eso tenemos que tener en cuenta que esta no es una metodología tampoco confiable para avanzar en un tratamiento de esta enfermedad. Allí salieron, por supuesto, todas las propagandas en los diarios de que esta droga ahora aumentaba la mortalidad. Es incorrecto también, más allá del resultado, no podríamos decir eso, porque si hay una hipótesis nula, que es decir, que no hay diferencia entre dos tratamientos, si eso es significativo, uno debiera decir no se rechazó la hipótesis nula, o sea, la droga de hidroxicloroquina no es mejor que nada, tampoco se puede decir que es peor. ¿Okay? Pero bueno, lógicamente lo intuitivo de ver más muertes genera que la prensa salga con estas noticias. Otra más en CNN, donde se ve la misma información. Y fíjense, este es un medio de nuestro país que poquitos días después toma una información de un estudio proveniente de Brasil, en el cual el uso de la cloroquina provocó también muchas complicaciones en pacientes cardíacos. Conseguimos el paper que incluyó 440 pacientes. Este es un estudio importante que se empezó a hacer en Brasil para testear la dosis baja y la dosis alta de cloroquina. Esto es muy importante porque los investigadores, más allá de los resultados, el estudio fue detenido precozmente por efectos adversos, más allá de los resultados, a mí me interesó una limitación mayor que destacaron los investigadores, que ellos tuvieron que comparar la dosis alta y la baja para ver cuál era más útil para seguir luego en los estudios randomizados grandes, que no pudieron usar placebo, porque el uso de placebo en ese momento en Brasil, en los casos severos, no estaba considerado éticamente aceptable por las agencias regulatorias nacionales. Y esto es producto de los estudios que vimos previamente.
Con lo cual, indudablemente, la comunidad médica, las autoridades sanitarias en este lío, tomaron esa información como válida. Y eso es lo que yo creo que debiéramos tener claro, que es inaceptable tomar información de metodologías muy, muy débiles. Por eso este dibujito que hace unos años lo uso, acá la cola de mucha gente que quiere hacer las cosas fácil pero equivocadas, y a veces el camino largo, más complicado, para llegar a algunos resultados pero correctos. Y ese yo creo que es el camino que debiéramos llevar. Rápidamente vamos a ver algunos conceptos generales de la investigación. Okay, vamos a hablar de investigación en general. Nosotros cuando tenemos una pregunta, realizamos un estudio y esos resultados nos llevan a hacer inferencias sobre la supuesta verdad del universo. ¿Quiénes están entre medio de estas afirmaciones? La gran variabilidad de las muestras, la gran cantidad de diferencias en las características de los pacientes, en un grupo, en dos grupos, o la cantidad de grupos que se consideren. Ahora lo vamos a ver. Eso es lo que puede generar que los resultados que estamos convencidos que sean buenos, por ahí no lo son, no se acercan a la verdad, porque hay mucha variabilidad en las características de los pacientes. Generalmente, un fenómeno que queremos estudiar, en este caso podríamos tomar el ejemplo si la cloroquina es mejor que el placebo, ¿sí?, para curar esta enfermedad. Entonces, con esa pregunta diseñamos un protocolo y elegimos, por supuesto, nuestras muestras de pacientes y las variables que vamos a medir, lo implementamos, ya es, digamos, llevar el estudio adelante, y obtenemos una muestra final y las variables. Esto es lo que conseguimos. Con esos resultados, luego vamos a hacer inferencias, ¿sí? Inferencias para llegar a, digamos, dar unas conclusiones y ver cuánto se pueden acercar a la verdad del universo. Bueno, esto es lo que llamamos validez interna. Fernando, Sí, sí. una corrección que preferimos perder tu video, pero que mejore la calidad del audio porque se entrecortaba. Así que en todo caso, saca el video por el ancho de banda y podés seguir compartiendo la carpeta. O sea, seguí con el share. Perfecto. Ahí estamos. Ahí estoy bien. Te quedó chiquito el compartir la carpeta, ponela grande. O sea, la diapo quedó chiquita. Perfecto. Ahí está. Pero Ahí ¿me está. perdieron mucho tiempo? No. Es cada 30, 40 segundos, un segundo, pero así estamos perfectos. Te agradezco y discúlpame. No, gracias. Así tengo feedback fundamental. Entonces, como les decía, nosotros a partir de los resultados del estudio hacemos inferencias a ver si nos aproximamos a la verdad del universo y justamente de eso se trata. Cuando hablamos de validez interna, es tratar de ver la calidad de, digamos, de nuestro protocolo y cómo lo llevamos a la práctica. En consecuencia, las conclusiones van a ser más o menos válidas y van a ser más o menos generalizables, que sería la validez externa. Pero siempre hay errores. Nosotros, cuando hacemos metodología de investigación, tenemos que entender que siempre se cometen errores, cualquier sea el tipo de diseño. Los diseños que nosotros vamos a ver, que son los que estamos acostumbrados a discutir con frecuencia, son los estudios observacionales, las cohortes prospectivas y retrospectivas, los estudios caso-control también, un poco menos frecuente, y los estudios clínicos aleatorizados. Como les decía, ningún estudio está libre de errores. El investigador tiene que tratar de maximizar la validez de las inferencias, sobre todo a través del diseño, la implementación y el tamaño muestral. Es el investigador el que finalmente va a terminar negociando los potenciales errores versus la factibilidad de llevar adelante el estudio. Hay dos grandes tipos de errores: el error aleatorio, la chance o azar, y el error sistemático, que es el bias. No sé si les gusta el dibujito que les puse de bias. Traté de que sea lo más parecido posible los dos escudos para que nadie diga que yo tenía un bias. En el caso nuestro, de estudiantes, y el 10% hay un club que se llama Everton, no hay ningún otro club. Estos son los dos tipos de errores que tenemos que ver en la investigación, y ahora vamos a ver rápido cómo. Vamos a tratar de entender esta diapositiva, que se hace un poquito compleja, pero cuando nosotros hacemos una pregunta, estamos pensando en este caso que la hidroxicloroquina es mejor que placebo, por poner un ejemplo, ¿sí? Porque creemos que hay una señal
del background, que hay una droga que va a mejorar los resultados. Por el otro lado, se opone a esta señal, ¿sí?, nítida, como quien dijera que escuchamos una radio, el ruido, la interferencia. Y la interferencia está dada por toda la variabilidad entre las características de los individuos, las mediciones que tomamos, las diferencias de manejo. Esa señal ruido, ese cociente hay que transformarlo en probabilidad, un valor de P, y debemos tratar de conseguir, por supuesto, un intervalo de confianza. Esto lo logramos a partir de la aplicación, como todos sabemos, de test estadísticos sobre la hipótesis nula. La señal, generalmente, cuando uno se plantea ir adelante con un estudio, tiene que calcular la magnitud del efecto. Por ejemplo, cuando calculamos el tamaño muestral, decimos que tal droga versus placebo va a reducir el riesgo un 20%. Esto por investigaciones previas o porque a veces se hacen estudios pilotos. Esto se usa en los test estadísticos. Por debajo, el ruido, que es lo que nosotros tenemos que mejorar, como les dije antes, son los dos errores. El error sistemático o el bias, que el bias lo que tiene es un error en un sentido, comparado con el error aleatorio, el azar o la chance, que es un error que puede ser en cualquiera de los dos sentidos. ¿Cómo se resuelve el bias? Es con una metodología adecuada. ¿Cómo se resuelve el error aleatorio? Es teniendo un tamaño muestral adecuado, calculado idealmente antes de hacer el estudio y que generalmente son números grandes. Por supuesto que para que, digamos, tienen que pasar muchas cosas durante el desarrollo del estudio. Por ejemplo, en los criterios de ingreso se aumenta el riesgo basal, durante el estudio hay que lograr la adherencia de los pacientes, hay que detectar los eventos adecuadamente, hay que tratar de aplicar un tratamiento óptimo. Todo esto es para mejorar o hacer lo más eficiente posible la señal que nosotros queremos testear. Contrariamente, para reducir el ruido y que nosotros podamos encontrar un resultado favorable de nuestro estudio, tenemos que reducir todas las fuentes de variabilidad. Como les decía, corrigiendo todo lo que podamos el bias y teniendo un tamaño muestral grande, que en la fórmula entra de esta manera. Esto es una estudios clínicos pudiera entender con precisión, que estoy seguro que no me pudieron seguir en detalle, porque a veces lleva tiempo entender y llegar a esta concepción, pero esta es la estructura de cualquier investigación. Fíjense cómo entra entonces los sesgos y el error aleatorio como parte, ¿sí?, del análisis para poder llegar a un resultado. Error aleatorio y validez. Los test de significación estadística, el valor de P y los intervalos de confianza, evalúan solamente el rol de la chance como una explicación alternativa a una asociación. Es decir, si nosotros tenemos un valor de P por debajo del 5%, seguramente, ¿qué significa? Que no es la chance la que está explicando ese resultado. Probablemente sea la señal que estábamos estudiando. En este caso, podríamos decir que la hidroxicloroquina debe ser mejor que el placebo si el p-value es menor de 0.05. Es muy importante que si el valor de P o el intervalo de confianza descartan que la chance es la explicación de los resultados, ojo, porque eso no aporta ninguna información relacionada a que esa asociación es causada o no por bias o confundidores. Por eso, como vimos en el estudio francés, puede haber un valor de P significativo en un resultado. Pero momento, vamos a ver si esto no está influenciado por cuestiones metodológicas, sesgos, errores sistemáticos como es el bias y los confundidores. Este es un ejemplo de tamaño muestral, para mostrarle cómo un tamaño muestral, un estudio cualquiera, dos grupos de 500 pacientes, un tratamiento nuevo versus uno clásico, con una reducción relativa del 20%, una reducción absoluta del 3%, nos da un p-value no significativo. Cuando hacemos el mismo estudio, con el mismo porcentaje de eventos en los dos grupos, 12 y 15%, con una reducción absoluta del 3%, simplemente con aumentar el tamaño muestral de 500 por grupo a 2000 por grupo, el resultado fue significativo. O sea, esto es una pauta de por qué los estudios tienen que tener tamaños muestrales grandes, porque para conseguir el resultado de la pregunta de la investigación que nos planteamos, hay que tener tamaños muestrales grandes. Ahora voy a poner un pequeño estudio
como podría ser el ejemplo de la cloroquina, 2 grupos de 24 pacientes, fíjense, 4 eventos en este, 12 eventos en el grupo control. 16,6 versus 50%, p-value significativo. Entonces ahora lo que voy a hacer es el mismo estudio, pero en lugar de con 4 eventos, vamos a hacerlo con 5 eventos. 20,8 versus 50%, el p-value ya no es significativo, simplemente por el cambio de un evento. Puede ser por azar un evento más o un evento menos, o si no puede ser manipulado con las características de la población. No digo manipulado con el sentido adrede, pero sí con los errores de controlar los sesgos. ¿Qué pasa si a esos 4 pacientes le agrego 2 eventos que perfectamente podrían haber pasado? Ya el valor de P queda lejos de la significación estadística, y un estudio que quizás dio positivo rápidamente pasó a dar negativo. Y probablemente esto es lo que pasó entre los 2 estudios que mostré con hidroxicloroquina. Uno dio positivo, el otro dio negativo. Los 2 tenían tamaños muestrales pequeños, seguramente muchas deficiencias metodológicas, y es lo que genera todo este ruido y este barullo con el tratamiento del COVID, que de alguna manera todavía no tenemos claridad, porque se están publicando y haciendo estudios pequeños y metodológicamente incorrectos. Esto nada más que son los nombres en inglés que van a conocer de los típicos bias, que son los que vemos en los estudios y son los que tenemos que tratar de controlar con la metodología. Sobre todo el bias de selección. El estudio de la hidroxicloroquina francés tenía un problema con el criterio de selección, eso de randomizar los pacientes que no querían a una rama, randomizarlo a la otra, o porque tenían criterios de exclusión a la cloroquina, randomizarlo a la otra, claramente está sesgando esa muestra. De misma manera, el bias del manejo de los pacientes eran abiertos, había una necesidad de que algo diera bien. Seguramente los investigadores, cuando adjudican eventos, siempre tienen bias en estas situaciones. Entonces, cuando valoramos el riesgo de bias, fíjense cómo nos metimos ahora en los desvíos o errores sistemáticos, tenemos que preguntarnos si hubo balance pronóstico al principio del estudio. Entonces, cuando vemos un estudio, lo primero que nos tenemos que preguntar es si los pacientes fueron randomizados. La segunda pregunta es si esa randomización fue oculta. Ahora todos sabemos que se randomiza por sistemas de computación, en otra época por fax y antes con sobres. Bueno, los sobres se pueden mirar a través de la luz y eso puede generar sesgos, ha sido demostrado eso. Por eso hoy por hoy los estudios randomizados se hacen en forma electrónica. También hay que preguntarse si los grupos tienen factores pronósticos basales diferentes. Todo esto al inicio. Ahora después vamos a ver que durante el estudio la principal pregunta que nos tenemos que hacer es si el estudio fue ciego. Ya sean los pacientes, doble ciego decíamos antes, ahora decimos triple ciego porque a los pacientes y a los investigadores le agregamos los adjudicadores de los eventos. Esto es importante, quizás en este momento, como vamos a ver luego, los puntos finales de asistencia respiratoria mecánica o muerte no son tan conflictivos si los estudios no son que no son ciegos. Creo que eso es algo que podemos flexibilizar en esta era, en aras de buscar estudios pragmáticos. Y por supuesto, a lo largo del estudio tenemos que tratar de ver si se mantiene el balance pronóstico al final. Y ahí es donde nos preguntamos si el seguimiento fue completo, si los pacientes fueron analizados en el grupo que fueron randomizados, que es el típico análisis por intención de tratar, y si el estudio fue detenido precozmente. Ahora vamos a ver rápido, por supuesto que esto no lo podemos desarrollar en detalle, pero yo lo primero que quiero mostrarles es, aquí tenemos una población de 4, 10, 12 pacientes, ¿no es cierto? Hay 12 pacientes, de los cuales el 30% podríamos decir que son pacientes con infarto previo, en los 2 grupos. Esa es la misma población en 2 estudios diferentes. Entonces, si estamos hablando de esta enfermedad, COVID, ya sabemos que los pacientes que tienen enfermedad vascular probablemente tengan mayor riesgo de mortalidad, sobre todo porque se asocia a pacientes más añosos. Si este estudio es randomizado, lo que nos va a quedar es una población con pacientes con infarto distribuidas en forma pareja en los 2 grupos. Si este es un estudio que no es randomizado, como pudo haber sido el de la cloroquina que les mencionaba, o podría ser otro tipo de estudios observacionales, fíjense que podría pasar que por azar o no por azar,
por un desvío sistemático, porque quizás el investigador va eligiendo y prefiere a los pacientes más leves darle la droga del estudio, o quizás a los más graves quiere darle la droga del estudio. Por alguna razón, este estudio tuvo desbalanceada, ¿sí?, la población de infartos. Cuando veamos los resultados al final, es probable que a este grupo le vaya mejor porque tenía una población menos grave, porque la mayoría de los infartos fueron al otro lado. Claramente la aleatorización lo que hace es darle la misma chance a todos los pacientes de que le toque un grupo u otro. Y básicamente lo que hace es equilibrar en los dos grupos los confundidores, conocidos y los no conocidos, porque estos pacientes con infarto seguramente los conocidos, pero hay otro montón de confundidores no conocidos que la randomización también los balancea. Y no olvidemos que por esta razón los estudios randomizados pueden determinar causalidad, y por eso son mucho más importantes en este sentido que los estudios observacionales. Eso está descrito en esta diapositiva. Por supuesto que los estudios randomizados consumen mucho tiempo, son más caros, responden preguntas muy específicas y a veces los pacientes se exponen a riesgos, pero bueno, es la mejor forma cuando se puede de determinar causalidad. Como les decía recién entonces, también chequear que los pacientes sean ciegos o no durante el curso. Como les dije, en la era del COVID hay una alta prevalencia. Finales tienen que ver con insuficiencia respiratoria y muerte. Yo no creo que ni los investigadores ni los propios pacientes puedan, digamos, tener algún comportamiento que represente un sesgo. El balance pronóstico al final, por supuesto que el seguimiento completo es muy importante. Piensen que si hay estudios que tienen una pérdida de seguimiento del 20%, e imagínense que el punto final primario, si fuera muerte, es del 5%, en un 20% de pérdida del seguimiento puede haber muchos pacientes que se hayan muerto y no lo estamos teniendo en cuenta. Cuando pasa esto, los estudios tienen una calidad o una validez menor. Muchas veces hacemos lo que se llama análisis de sensibilidad. Hacemos de cuenta que todo el 20% son muertos y hacemos de cuenta que no. Entonces hacemos el peor y el mejor escenario y vemos los resultados. Si los resultados del estudio no cambian, eso puede seguir utilizándose como válido. Pero en general, las pérdidas en el seguimiento hay que ver cómo se imputan y cómo se manejan. Con respecto al seguimiento de los pacientes, según cómo fueron randomizados, la intención de tratar es una cosa muy sencilla. Tenemos pacientes con enfermedad cerebrovascular, la vamos a randomizar a aspirina y aspirina más cirugía. Antes de la cirugía, 10 pacientes tienen stroke. Si estos pacientes los sacamos del análisis, por supuesto que esta rama, la rama cirugía, va a ser mucho mejor. Ahora, si los dejamos en el análisis como si se hubieran operado, es decir, por intención de tratar, los resultados van a ser semejantes. Esto es simplemente un ejemplo de cosas que todos conocemos. La intención de tratar, si bien hay otras formas de analizar, hoy por hoy es la forma que trata de mantener lo lindo que logramos al principio, que fue el balance pronóstico con la randomización. La detención precoz por beneficio no es el caso de estos estudios que estamos discutiendo ahora, pero puede pasar que durante un estudio, si esta es la línea de no efecto y esta es una línea de beneficio, puede pasar que haya muchos eventos en algún momento, al principio sobre todo, cuando hay pocos pacientes y pocos eventos, pero una cantidad de X de eventos se juntan por azar, y hoy por hoy hay reglas que llevan a detener los estudios por beneficio. Se sabe que cuando un estudio se detiene por beneficio es muy impactante, también lo toma la prensa y enseguida es como que el estudio fue positivo. Si todos los estudios no se detuvieran y llegaran hasta el final, la gran mayoría de ellos podrían no ser positivos como resultan siendo cuando se los detiene precozmente. De hecho, el otro problema de la detención precoz por beneficio nos impide analizar el daño, los efectos adversos, que siempre son menos que los puntos finales primarios. Por eso detener los estudios precozmente no es el caso, pero yo lo quería poner para completar el análisis de los bias durante esta pandemia. Ya me queda poquito. Los puntos finales a considerar son muy importantes. Grupo grade, para poner la calidad o la importancia de los puntos finales. La mortalidad en este caso para COVID sería el punto final más fuerte a medir. Un punto final a la asistencia respiratoria mecánica me parece que es un punto final muy fuerte. Eventualmente tener al síndrome respiratorio agudo severo como punto final no deja de ser una mala idea, si bien a mí me gustaría incluir como puntos finales más eventos duros,
y por debajo de eso, como los franceses estudiaron la negativización viral, son puntos finales mucho más blandos. Estos serían lo que yo llamaría puntos finales subrogantes, que son los que tienen relación dudosa con los resultados importantes. No tenemos certeza que PCR negativo o positivo, sobre todo porque el análisis de sensibilidad y especificidad pueden ser positivo hoy, negativos mañana, o negativo hoy, positivo mañana. No lo veo yo como un punto final duro para estudiar en estos estudios, por eso yo, digamos, apoyo fuertemente los estudios que valoran ARM y mortalidad. Como le dije recién, los puntos finales subrogantes son poco representativos y, excepto en los casos que ya hay una relación causal sólida, todos conocemos los ejemplos de LDL y aterosclerosis, o hipertensión arterial y ACV, quizás uno podría aceptar como punto final la medición del LDL o la hipertensión para estas dos enfermedades. En el caso, como les dije recién, de la negativización viral, me parece que es un punto final subrogante muy blando y que es el que se utilizó en el estudio de los franceses. Ya existen muchos grupos, la Cochrane Collaboration estableció reglas para medir la calidad de los estudios aleatorizados. Fíjense que pasa por todo lo que yo les dije antes, si se hizo una secuencia de randomización, si la randomización se asignó en forma oculta, el triple ciego, bueno, una serie de cosas que ya estamos acostumbrados a ver los que hacemos análisis metodológico fino, y también el grupo GRADE, que tampoco lo voy a destacar ni a complejizar la explicación, ha aplicado en el análisis de la calidad de los trials, sobre todo para hacer metaanálisis y guías, todo lo que tenga que ver con el riesgo de bias, la imprecisión, la inconsistencia que tiene que ver con la variabilidad entre las características, son todas cosas metodológicas que miden, apuntan a medir el error aleatorio y el error sistemático, que es lo que estuvimos hablando. Esta diapositiva es compleja, pero para mostrarles que en Argentina el Ministerio de Salud hizo un análisis tipo GRADE de la hidroxicloroquina, y sin muchos detalles, acá están las características que le mostraba recién, ¿sí? El riesgo de sesgo, si tiene inconsistencia, direccionalidad, imprecisión y otras. Y fíjense que la conclusión del grupo del Ministerio de Salud de la Nación que hizo esto con GRADE dice que la evidencia baja para darle valor a lo que había hasta el momento que se realizó este estudio con los estudios de hidroxicloroquina que yo les había comentado. O sea, por supuesto que la gente que hace metodología de la investigación con una mirada fuerte le da muy poco valor a la evidencia de los estudios que se vieron, y dice que la importancia es crítica. O sea, es baja la evidencia y la importancia es crítica, y de hecho también el ministerio, digamos, más allá de la utilización, destacó las características de la hidroxicloroquina como para que los centros lo tengan en cuenta. Como yo decía al principio de todo, lamentablemente muchos centros en nuestro país tienen incorporada hidroxicloroquina en su tratamiento y no participan en estudios de investigación por esa razón, lo cual a mí personalmente, después de toda esta charla, de todos los problemas metodológicos, de la evidencia que hemos visto, es una pena, porque creo que, como lo dije al principio a modo casi de conclusiones, esto enlentece el desarrollo de los grandes trials. Hay grandes trials en curso, esta es la última diapositiva. Hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud, Solidarity, que incluye ramas con remdesivir, lopinavir, ritonavir, cloroquina, hidroxicloroquina, inclusive interferón. Hay un estudio que está haciendo el Salim Yusuf de PHRI, también con cloroquina, citromicina e interferón en distintas ramas. Van a juntar 1.500 pacientes. Hay uno que se hace en forma ambulatoria y otro en internación. Los ambulatorios con criterio de internación como punto final, y los internados como ARM y muerte como punto final. Hay un estudio que es del Grupo de Montreal, que hizo Colcott con colchicina en el infarto, Col-Corona, que va a juntar 6.000 pacientes, también con puntos finales duros, hospitalización y muerte. Y el estudio nuestro de ECLA con PHRI, que está avalado por Salim Yusuf, y estamos trabajando en colaboración con Carolina, con María Luz, que están por allí, no sé si alguien más, dirigidos por Rafael Díaz y Andrés Orlandini, que estamos testeando la colchicina contra control. O sea, vamos a incluir 2.500 pacientes, el estudio ya está en curso y nuestro punto final primario es muerte total. Hay una racionalidad para usar la colchicina como antiinflamatorio, no voy a hablar yo de eso ahora, podemos hablar luego. Esto es un poco la esencia de
de lo que estamos haciendo con gran esfuerzo en la Argentina, desde el grupo de ECLA, en aras a tratar de hacer lo que hicimos siempre, que fue investigación grande, y tratar de ayudar en este problema. Y por eso, como les digo, hay muchos centros que quieren participar, pero muchos lamentablemente desisten de participar porque, como les decía antes, tienen ya incorporada los antivirales o la colchicina, no, perdón, la hidroxicloroquina en sus esquemas. Creo que las conclusiones son, las dije al principio, me parece que lo único que me gustaría destacar es esto, que tomar a la evidencia de baja calidad y no categórica como para indicar drogas en este momento que es como muy desesperante. Yo no creo que sea mejor a una persona con coronavirus internada gravemente. No siento que tenga que darle algo que no está demostrado, pero que eso es mejor. Porque, como les decía, la hidroxicloroquina puede matar a través de la prolongación del QT y arritmias severas, por ejemplo, o los antiinflamatorios, todos tienen efectos adversos, inclusive los corticoides son discutidos en qué etapas hay que indicarlos. Con lo cual, como no sabemos nada de cómo tratar bien a este virus, lo que tenemos que hacer es investigar y es tratar de tener en nuestro centro protocolos de investigación para incorporar a los pacientes y de esa manera, probablemente en 40, 60 días, podamos juntar los grupos grandes del mundo que están haciendo investigación, la evidencia necesaria para que de acá a 2 meses podamos decir cuál es la droga útil para tratar el COVID. De otra manera, yo creo que no vamos a encontrar la respuesta. Bueno, Fernando. Me pasé unos minutitos, Diego. No, fue muy, muy buena la exposición, te agradezco enormemente en nombre de todos los cardiólogos. Hemos llegado a los 95 asistentes, nuestro humilde auditorio tiene 55 sillas, por lo tanto no hubiéramos entrado. Esto es bueno, la cuestión digital, estamos en casa y en un ratito cuando terminemos nos corremos al comedor y podemos ir a cenar en familia. Mi intención es agradecerte y dejarle la palabra. Les pido a los panelistas que todos abran sus micrófonos y le pido a Carolina que si quiere hacer una pregunta lo haga y si no, que habilite ya el panel, manéjense con plena libertad. Si después queda un minutito o dos, tenemos alguna pregunta del público que se puede hacer por el chat o levantando la mano. Adelante, Carolina. No, yo simplemente, Fer, agradecerte, fue súper clara la presentación, era mucho lo que seguramente querías decir y lo resumiste maravillosamente. Creo que lo entendió desde el que hace nada de investigación y lo disfrutó el que también hace mucho tiempo que hace investigación clínica. Así que no voy a retrasar esto, quiero darle paso a los panelistas, a las preguntas de los panelistas. Luz, ¿querés hacer alguna pregunta? ¿No? Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación primero. En realidad, quería aprovechar el espacio, había charlado un poco con Fernando para contar un poquito de este estudio que nombró él, que está haciendo desde acá, desde la Argentina, ECLA PHRI con el COVID. Tratar de ser breve, lo más breve posible. Como dijo Fernando, el estudio aleatorizado, es un estudio pragmático, controlado y es abierto. Y la idea del estudio surge para probar los efectos de la colchicina en pacientes que tienen COVID, una afección por COVID moderada o grave, y el objetivo de los estudios es reducir la mortalidad. La realidad es que la idea surge porque supimos cuando todo esto empezó que la complicación más importante de esta patología era la afección respiratoria, la insuficiencia respiratoria asociada a este síndrome respiratorio agudo severo, principal causa de mortalidad. Además, sabíamos que la evidencia sugería que los pacientes con esta afección presentaban un estado de hiperinflamación o hipercitoquinemia fulminante, y fue por eso que comenzamos a pensar en la colchicina. Tampoco quiero perder tiempo en explicar por qué la colchicina, hay toda una racionalidad, y como dijo Fernando, ya tenemos centros activos, tenemos 10 centros activos, y estamos esperando la colaboración del resto como para poder dar estos resultados que salen de un estudio bien diseñado en el tiempo más pertinente y rápido posible. Eso. Gracias, Luli. Yo nada más que creo que fui enfático y me parece que en el fondo de todo esto yo no estoy vendiendo, digamos, el estudio nuestro de ECLA, porque me parece que hay que dejar que la gente tenga participación. Sé que también Solidarity se está haciendo en Argentina y alguno más probablemente entre,
Pero lo que yo quiero promover a la gente es que se animen a entender que hay que entrar en trials para usar drogas que si no tienen un uso, digamos, muy restringido. Y la verdad que a mí me parece muy importante, porque muchos centros, trabajando durante un mes o 2 meses, muchos centros podemos obtener respuestas increíblemente rápidas que en otro momento, en otro escenario nuestro de la cardiología, no lo podríamos lograr. Afortunadamente no tenemos tanto COVID en la Argentina, ojalá, digo aún, y ojalá tampoco en el futuro, como para tener una gran cantidad de pacientes, pero si muchísimos hospitales participaran con poquitos pacientes, a nosotros o a cualquiera de los otros grupos ayudaría mucho. Bien. ¿Alguna otra pregunta del panel? No. Claro. Bien. Franco, ¿querés comentarnos? Bueno, buenas noches a todos. Fernando, bueno, ya han felicitado tu exposición, me tomo un minuto para hacerlo nuevamente. Y obviamente, bueno, lo que viene leyendo sobre el diseño, implementación y tamaño de los estudios genera gran contrariedad. Yo te consulto sobre qué opinión te merecen los test diagnósticos, que también hay bastante controversia en los estudios observacionales en cuanto a diferentes métodos que, si uno hoy se remonta al gran estudio observacional que tenemos de 73.000 pacientes, que en su primera publicación mostraba un 22% de sospechosos, hoy alcanza casi al 90% de confirmados en su seguimiento. Si tienes alguna opinión sobre los test diagnósticos o solamente nos centramos en el tratamiento. Muchas gracias. No sé si me escucha, a mí se me cortó un poquito tu voz cuando mencionaste 23.000 y ahí se cortó. De cualquier manera, a ver, con respecto, no tengo una opinión de los test diagnósticos porque, a ver, te lo podría decir metodológicamente los test diagnósticos no están testeados ni se están evaluando como debiéramos. Hoy me puse a hablar de estudios randomizados. Si estuviéramos hablando de estudios diagnósticos de investigación, también tendríamos un montón de cuestionamientos a los test diagnósticos. De hecho, hay muchísimos test diagnósticos que tengo entendido, que además de PCR, que son todos estos estudios rápidos y directos, y de muchos, ¿cómo se dice?, fabricantes distintos, que deben tener seguramente distintas sensibilidades y especificidades, y yo no sé, sinceramente, eso sí por ahí es pregunta más para un infectólogo, si alguno lo conoce, pero a mí me parece que los test diagnósticos, algo muy importante en la investigación, yo no lo quise decir porque es muy complejo para contarlo en detalle, pero parte de la variabilidad, sobre todo el error aleatorizado, tiene que ver con la precisión de las mediciones. Todo lo que es precisión tiene que ver con lo aleatorio. Y la imprecisión de los tests, imagínense cuando hacemos un estudio randomizado de lípidos, que el sponsor nos pide que saquemos sangre, que la mandamos a Estados Unidos, va al laboratorio central. ¿Para qué? Para que el único laboratorio central mida el LDL de todos los pacientes, en lugar de que cada centro en la Argentina pudiera medir el LDL. No nos dejan. Es un estudio con laboratorio central. ¿Por qué? Porque si ellos miden siempre igual el LDL, mejoran la precisión del estudio y en consecuencia las conclusiones. Imagínense en este escenario, cada cual mide PCR o test rápido con el test que tiene, debe haber 25 o 30 variedades de test distintos, y después vamos a querer sacar conclusiones, con lo cual tu pregunta es muy importante porque metodológicamente debiéramos tratar de unificar el criterio cuando la medición es el criterio. El grupo francés usó hisopado de la nasofaringe, un solo hospital, 20 pacientes, seguramente ellos lograron hacer un test, digamos, sin variabilidad. Pero desde el punto de vista de la investigación y mucho más desde el punto de vista de lo asistencial, yo entendería que bueno, hay un lío bárbaro ahí. Perfecto, sí, opino igual que vos. Y bueno, gracias por tu respuesta, Fernando. Bueno, muchas gracias, Fernando. No sé quién más tengo acá porque no puedo ver a todos. Juan Pablo Escalante Juan Pablo. y Mauricio falta. Juanpi, Hola. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, Empezaron a aplaudir. las felicitaciones, Fernando, también. Te quería hacer, es un comentario con una pregunta final, y es que en este contexto tenemos una gran presión de todo el mundo, ¿no? De la prensa, desde la familia, nuestros padres, nuestros amigos, todos nos buscan y nos preguntan
sobre cómo abordar esto, sobre si quieren, si a mí me han consultado si compraran cloroquina o no. Y todo este bombardeo de información refleja muy bien todo lo que vos contabas recién y tenemos que dar respuestas, ¿sí? Y a veces tenemos que dar respuestas cuando dicen, pero ¿cómo me decís eso si el ministro de Salud de Francia recomendaba la cloroquina y vos me decís que no la compre? La pregunta va a lo siguiente, ¿tenemos alguna forma de, no sé si decir flexibilizar los estudios, o usar algún método estadístico para hacer un diseño un poco más simplificado o no sé, un plan B? ¿O solamente la medicina basada en la evidencia con un ensayo clínico aleatorizado es el único camino en estos casos, como todo lo que estamos formados en medicina basada en la evidencia sabemos? Muy buena tu pregunta, y es una situación muy real, seguro, lo que contás de las familias, porque yo no estoy con pacientes con COVID, pero me pregunta mucha gente. A ver, en este momento está muy buena la pregunta, porque yo creo que la solución debiera ser un estudio aleatorizado, randomizado, como decimos. ¿Por qué? Porque me parece que las observaciones en este momento van a permitir mucho más sesgos que lo habitual, que creo que es el ejemplo del estudio francés. Creo que debería ser un estudio randomizado. Yo les mencioné el estudio de Yusuf, ahora, del ACT, que van a hacer. El Solidarity es muy especial. Fíjense que ya todos los estudios randomizados que se están haciendo, la gran mayoría comparan contra control, o sea, es on top del tratamiento estándar. O sea, en el caso nuestro, vamos a tomar el de ECLA, colchicina o nada, no placebo, porque ya toda una complejidad, aprobar el placebo, fabricar el placebo, toda una historia. Entonces, colchicina o nada sobre el tratamiento del centro. Por supuesto que randomizado. Eso significa que es abierto, no es ciego, y como le decía, si el punto final es muerte o asistencia respiratoria, es poco lo que se puede influenciar. Eso ya es flexibilizar, aceptarlo abierto. De hecho, Yusuf, que es un poco uno de los paradigmas de la metodología obsesiva y bien hecha, está haciendo sus estudios abiertos también. Solidarity, fíjense, la Organización Mundial de la Salud, para ser pragmático, porque la palabra es pragmático. Solidarity randomiza a, ¿cómo es? Hidroxicloroquina, remdesivir, lopinavir. Dependiendo lo que dispone cada centro en cada lugar del mundo, de lo que tengas te lo aleatorizan. O sea, va a haber aleatorización en todos los centros, pero con lo que vos dispongas. Y después van a construir las ramas sumando, me imagino, los distintos tratamientos en los distintos hospitales. Eso ya es flexibilizar. Flexibilizar, ¿qué más puede ser? Bueno, consentimiento informado. Nosotros estamos haciendo un planteo del consentimiento oral. Estamos un poco peleando con los comités de ética porque estamos en la guerra. No nos pueden pedir la misma calidad de la randomización como en otro momento. Es ofrecerle quizás a un señor que no le dejan entrar a la familia, el señor está con mucha falta de aire y lo van a ventilar, lo queremos poner en un estudio. El señor, si hace así con la cabeza, en presencia de 2 testigos, un enfermero y un médico, debiera ser suficiente, porque si no, esos pacientes no se pueden randomizar. Y eso ya genera un sesgo, porque vamos a tratar a los sanos y no a los que están casi entrando a un respirador. Entonces yo creo que está bueno lo que dijiste, porque estamos haciendo estudios randomizados pragmáticos, muy sencillos. El CRF de nuestro estudio es así de largo. Se hace es una pantalla o una pantalla y media de un iPad o del celular. Y creo que en el mundo también Solidarity ha recontra simplificado la inclusión de datos al principio y al final. Con lo cual yo creo que la respuesta a lo que vos decís es, yo insistiría en lo randomizado, muy simplificado por todos estos métodos. Bien, muchas gracias. No, a vos. Mauricio, ¿querés hacer? Perdón, Diego. No, perfecto. Sí. No, falta la pregunta de Mauricio. Intercalo una del público. Preguntan, ¿cuántos pacientes hay hasta ahora con colchicina? Si tienen idea de número de randomización. No, seguro que Carolina o Luli saben más que yo, pero en la Argentina, en producto que hay menos de 10 centros en este momento ya a bordo trabajando, y producto que como no todos los días entran pacientes a las terapias, gracias a Dios,
Creo que tenemos menos de 10 pacientes randomizados en la actualidad. A ver, las chicas se sí con la cabeza, creo que tenemos menos que 10 o algo así. El estudio Col-Corona, que es el de Montreal, está ongoing, no sé cuánto llevan, no está informado en la página de Clinical Trials al día de hoy. Bueno, la colchicina es algo interesante, ¿no? Vimos que en Colcott, en el infarto, podemos discutir mucho la metodología de Colcott y los resultados finales, se está haciendo Oasis 9, que va a sumar y a agregar seguramente. Es una... porque va a ser más corta mi charla, pero no sé si se enteraron, hoy se publicó en Lancet el estudio de Remdesivir, sí, que lo publicó Lancet, que tenía el embargo, pero Lancet decidió publicarlo porque estaban diciendo que el Remdesivir en algún estudio había ruido que era bueno, y como Lancet tenía un estudio chino para publicar, lo publicaron hoy y es negativo. El Remdesivir es negativo, y también salió hoy a todos lados, como salieron los franceses hace unas semanas, con el otro tocilizumab. Parece que los investigadores, creo que casi del mismo hospital de Francia, si no me equivoco, dicen que el tocilizumab, en un estudio randomizado, mostró beneficios en términos de ARM y muerte, y que los investigadores y los sponsors no pueden dejar no es ético no decirle eso a la comunidad, y que ya enviaron el paper a revisión en una revista. Me parece interesantísimo. Ojalá ese antiinflamatorio, que es una anti-interleuquina 6, tengo entendido, ojalá sea bárbaro, nos podría ayudar un montón, hay esperanzas puestas en él. Lo que a mí me sorprende es que en la nota de prensa, creo que del hospital, dicen que seguramente nuevos estudios van a tener que confirmar estos resultados. O sea, ya abrieron el paraguas, y lo segundo que dicen es que por temas éticos informan todo esto y lo mandan a una revista. O sea, si fuera tan importante tendría que dar los resultados. Porque por un tema ético te dicen, nos dio positivo, pero lo mandan a reviewers. Entonces mañana todos vamos a indicar tocilizumab hasta que se publique el paper. Entonces yo no veo esto como tampoco una cosa segura. Son 65 y 64 pacientes en cada rama. Así que yo quisiera ver el paper. Va a ser un poco mejor probablemente que el de hidroxicloroquina metodológicamente, pero voy a tener mis dudas. De hecho, yo ya tuiteé en mi cuenta ahí medio enojado hace un rato, pero porque seguimos, me parece que usando el método científico medio para el lado que conviene. Siempre hay alguien que le conviene, ¿no? Pero bueno, ojalá el tocilizumab y cualquier otro antiinflamatorio nos aporte un poquito de ayuda para mejorar esta enfermedad. Bien. Mauricio, abrí el micrófono, Mauricio. Ahí está. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Muy buena su disertación, doctor. Específicamente uno en la historia vivió con las pandemias y históricamente se fue atrás de la vacuna. Hoy con el problema a flor de piel, uno está intentando, desde su punto de trabajo, tratar de paliar las consecuencias, y creo que muchos están abocados a destruir el virus, y me parece oportuno la colchicina como un antiinflamatorio porque podríamos evitar las consecuencias, que son gravísimas en pacientes, sobre todo distresados. Lo que me llama la atención es los tiempos y las cantidades de publicaciones y la posibilidad, como decía usted, de por ahí de ser pragmático frente a situaciones como la que planteó Juan. O sea, hoy en día estamos actuando casi en consecuencia y definiendo los tratamientos en forma diaria, y como dice usted, se tuitea prácticamente muchísima información, y hoy atrás tenemos un montón de gente que nos pregunta tratando de que nosotros avalemos un tratamiento. Pero me parece que ir atrás, tratar de bajar la consecuencia de esta enfermedad a través de la colchicina, me parece una herramienta sumamente válida para tratar estos pacientes. Bueno, sí, creo que todo el tema, ya creo que los cardiólogos nos pusimos a estudiar un poco y hemos aprendido muchas cosas, pero todo esto de la tormenta de citoquinas, toda la modulación de la inmunidad, bueno, muchas cosas que
que tienen que ver, como le decía también, el tocilizumab y otros antiinflamatorios, antiinterleuquinas, la colchicina. Hay una expectativa, fíjense que eso no estamos tratando al virus, ¿no es cierto? Estamos tratando el daño colateral del virus, que es lo que parece ser que termina haciendo, trayendo las complicaciones. Lamentablemente no hay, me parece que no hay ninguna droga antiviral directa al momento. A mí lo que me parece, ya recién creo que Juan Pablo había comentado, o Franco, no sé quién, que me hizo una pregunta sobre las familias. ¿Qué se le dice a la familia, no? Me había quedado sin contestar, pero porque yo tengo muchos colegas, amigos de muchos años, que los he invitado a participar del estudio y han dicho que no, porque ya está, porque está el hospital trabajando con tal y cual droga que tenemos, pero están usando drogas no probadas. Y yo recién pensaba, mientras vos hablabas, ¿qué te podría responder? Y digo, hace, no sé, como un par de años atrás, a un paciente con ACV, parece que que hay una droga, un trombolítico que le sirve. Mi pregunta es si uno le hubiera dado a un señor con una ACV en curso, con una tomografía normal, con 1 hora y media de una plejía facio-braquiocular derecha y afasia, le hubiera dado TPA a una ACV, ¿no es cierto? ¿Por qué? Para hacer algo. Porque en ese momento, si no, a la ACV que... No, vieron que yo me acuerdo, yo viví la época que a la ACV lo acostaban para ayudarlo, para cuidarlo y no mucha cosa. Sobre todo obviamente, ¿no? El ACV isquémico y dentro de las primeras horas es hiperactivo y eso es gracias a que, bueno, surgieron estudios que podríamos cuestionar, pero hay cierta evidencia y un consenso médico. Acá yo siento que los centros están utilizando los antiinflamatorios o los antivirales o la cloroquina como dijeron ustedes, como para decirle a la familia estamos haciendo algo. Pero yo estoy preguntando si lo que están haciendo es bueno o es malo, si fuera hijo. Te diría, pero lo que están haciendo no es malo, en lugar de preguntar lo que están haciendo no es bueno, porque como vieron en Brasil, la cloroquina aumentó la mortalidad. Entonces, tampoco sabemos si es verdad, porque la evidencia todavía no aporta datos de efectividad, ni siquiera de efectos adversos. ¿Por qué? Porque todavía no se publicó, no apareció ningún estudio con 1000 pacientes aleatorizados en 2 ramas de 500. Creo que no hay ningún estudio, ¿no? Hagan así con la cabeza, si no me confundo, yo creo que no. Entonces, mientras no tengamos una evidencia que nos podamos agarrar, la medicina basada en la evidencia dice que hay que utilizar la mejor evidencia disponible. Entonces, ahí está, la pregunta mía está, ¿dónde está el límite de ahí? La mejor evidencia disponible es el estudio francés, con 20 pacientes y 16 aleatorizados de una forma ridícula, digamos. O sea, porque disponibilidad no es disponer de cualquier cosa, pues yo les podría decir que en la salita acá a la vuelta randomizamos 3 pacientes y de un grupo, no sé, 2 de un lado no se murió ninguno y 1 de uno sí. Entonces, quiero decir, ¿qué es evidencia mínimamente aceptable? Yo creo que no es lo que ha aparecido hasta ahora, todavía. Cuando ahora están surgiendo estudios y en estos días ya empiezan a salir, hay algunos grupos que han incluido ya un par de cientos de pacientes y probablemente están haciendo las cosas bien. En lugar de mirar los resultados y con los primeros 170, como salió este grupo de ahora, salen a decir los resultados en el primer análisis del board de seguridad, por las dudas empezamos a avisar que esto parece ser bueno. Me parece que los estudios los tienen que terminar. Si hay 1.500 pacientes, que fue el tamaño de la muestra planeado, con los objetivos planeados, con la hipótesis planteada, por favor, terminen el estudio, porque esta enfermedad, yo no sé ustedes qué creen, yo creo que nos va a durar unos cuantos meses más todavía a nosotros. Entonces nosotros, en el mes a principios de julio, yo había hecho una diapositiva y la saqué. Les cuento un caso de COVID aquí en Buenos Aires, moderado a severo, que se internan. A principios de julio, futurismo. ¿Cuál creen que va a ser el tratamiento que le vamos a dar? Yo, ¿saben qué creo? No vamos a saber probablemente. Salvo que Solidarity, Salim Yusuf consigan, porque ellos tienen redes, ellos tienen 600 hospitales para invitar y 200 le dicen que sí, 400 que no, terminan el estudio probablemente. Los grupos un poco más chicos, por ahí tenemos 90 hospitales o 100 para invitar y si 70 no dicen que no, con 30 no nos alcanza. Ojalá tengamos resultados.
para el mes de julio. Porque en el mes de julio vamos a seguir con la pandemia, julio, agosto, septiembre, octubre, y no vamos a saber qué darles si los centros no participan en la investigación. Y yo les puedo asegurar que el estudio nuestro, el estudio de ECLAP y HRI, en 2 meses habíamos hecho el cálculo con unos cuantos hospitales con una enfermedad, bueno, con más pacientes, lo terminábamos. En 2 meses. Hay que tratar. Bueno, gracias a Dios no pudieron, ojalá les cueste mucho, Sí, porque totalmente indicaría de acuerdo. que la pandemia Sí, está sí. controlada. Bueno, yo quiero, ¿puedo cerrar, Caro? ¿Ya estamos? Ya hay Sí, todos los Diego, panelistas. Bueno, les quiero agradecer mucho a Carolina que tuvo la iniciativa, a Fernando que fue el que puso el lomo, preparó la charla y la dio, al Laboratorio Baliarda que nos dio el sponsoreo para el pago del uso del Zoom y demás. Por lo tanto, bueno, y quedamos por esta vía. Creo que la próxima actividad de esta va a ser un webinar sobre el uso de Naltreva en los pacientes con obesidad, porque ahora los cardiólogos nos tenemos que meter en todos los otros temas de siempre, no dejar la formación continua, no todo es coronavirus. Bueno, agradezco a todos y ¿algún comentario más? No, Pero vos mencionaste cardiólogos. Sí. Mencionaste cardiólogos. Los cardiólogos, nosotros, el grupo nuestro, estamos encarnizados con el mensaje a la población. Les puedo contar experiencia personal, no estoy hablando de la unidad coronaria, sino pacientes míos. En los últimos 15 días tengo 3 infartos, 2 en sujetos jóvenes, los 2 llamativamente con coronaria sin lesiones significativas. O sea, mis estadísticas chiquititas que hoy critiqué, bueno, ahora voy a decir 2 de 2, de 47, 48 años. Ayer alguien tuvo un infarto también importante. Yo tengo la sensación de que lo que era esperable que iba a pasar en estas crisis, aumentar la incidencia de infarto, me parece que está pasando, lamentablemente se quedan en las casas, y creo que los cardiólogos tenemos un rol terrible, porque lo que más va a pasar en esta pandemia de acá en adelante es la mortalidad cardiovascular, y ahí tenemos un rol gigante. Ustedes como sociedad médica, gigante. De hecho, hemos hecho, gracias a Dios, una campaña con miles de respuestas de la gente que no duden en consultar a la emergencia si les duele el pecho. Bueno, hemos tenido gente hasta de Ushuaia, algunas preguntas nos quedaron sin contestar, les pido disculpas, pero por cuestiones de tiempo cortamos acá. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos.